El espectro de la señora. Saludos a todos. Me encanta tu programa. Gracias por compartir las historias que te cuentan. Me recuerda mucho al programa de la mano peluda que escuchaba de joven. Esto pasó cuando iba en la universidad. Yo estudié ciencias de la comunicación y luego me pasé a cinematografía. En esta última carrera, uno de los proyectos finales consistía en grabar un cortometraje. Yo lo iba a hacer con un grupo de amigos. Quisiera mantener las identidades en el anonimato, por favor. La idea fue de Julio, que dijo que podíamos abrir un canal de YouTube y subir ahí nuestras cosas. Junto a él estaba Asael, que si le dices que salten juntos de un puente, lo más seguro es que lo haga primero solo para probar que es seguro. Y pues yo, que me suelo preocupar más de la cuenta, y no me gusta meterme en problemas, pero ahí estaba metido en uno. Esa tarde Julio llegó con la idea de grabar un corto de terror y dijo que el cementerio viejo sería un lugar perfecto. A él siempre le han gustado esas cosas de sustos, y Asael, como siempre, estaba listo para seguirnos el pedo. Yo, por otro lado, siempre he pensado que hay que tener cierto respeto por esos lugares. Dicen que hay que pedir permiso antes de hacer nada ahí. Pero ¿cómo le explicas eso a dos tipos que solo piensan en cuántos likes van a conseguir? No dije nada al respecto. Solo me limité a seguir la corriente, ayudando a cargar el equipo que Julio había juntado de última hora. Una cámara vieja que su tío le prestó, un par de linternas y hasta un trípode que ni siquiera estaba seguro de que funcionara bien. Todo parecía improvisado, pero para ellos eso era parte del encanto. Cuando llegamos al cementerio ya estaba cayendo la tarde. La luz del sol se desvanecía rápido, lo que a ellos les pareció genial para el ambiente que querían darle al video. El lugar era como te lo imaginas. Filas de tumbas desgastadas, algunas estatuas de ángeles que miraban con tristeza y un silencio que, bueno, era de esperarse en un cementerio. Todo esto me hacía sentir un poco inquieto, pero traté de no pensar mucho en ello. La verdad es que a medida que la luz se iba, más me arrepentía de no haber dicho nada sobre pedir permiso o algo así. Pero ya estábamos allí, y no iba a ser yo quien arruinara el plan. Así que me concentré en seguir las instrucciones de Julio, asegurándome de que todo estuviera listo para cuando la noche finalmente cayera y empezáramos a grabar. A pesar de mis reservas, tenía que admitir que el lugar tenía un aire misterioso que podía quedar muy bien en cámara. Solo esperaba que todo saliera bien y que pudiera regresar a casa sin llevarme ningún susto de más. Una vez que todo estuvo más o menos listo, Julio dio la señal y empezamos a grabar. La idea era simple: caminar entre las tumbas con las cámaras encendidas, intentando captar algo extraño que pudiera pasar, o al menos eso decían ellos. Julio dirigía y Asael actuaba como si estuviera en una de esas series de cazafantasmas, haciendo bromas cada 2 por 3. Yo solo seguía con la linterna y trataba de no pensar en lo irrespetuosos que estábamos siendo. Empezamos a caminar más adentro del cementerio, y los chistes seguían. Asael se subía a las tumbas, saltaba de una a otra, mientras Julio lo grababa todo. Yo me limitaba a quedarme callado y seguirles la corriente. Pero fue entonces cuando comenzaron a pasar cosas raras. Primero fue algo leve. Sentí como si alguien me hubiera tirado del cabello. Me giré rápido pensando que era Asael haciendo de las suyas, pero estaba a unos metros de mí, grabando con Julio. No dije nada, solo me quedé callado, pero estaba empezando a sentirme aún más incómodo. Luego, mientras seguíamos caminando, a Asael lo empujaron. Fue un empujón fuerte, tanto que casi cae al suelo. Se rió. Dijo que había tropezado, pero yo vi su cara y no estaba tan seguro.
Ya después nos contó la verdad. Julio tampoco dijo mucho, solo ajustó la cámara y siguió grabando. Estábamos a punto de dar la vuelta, pensando en terminar la grabación porque ya era bastante tarde, cuando, de pronto, vimos a una mujer de pie, al lado de un árbol grande. Estaba muy quieta, mirando hacia el suelo. No se movía, no hacía ruido. Nos quedamos mirándola un rato. Julio intentó acercarse un poco. Entonces, la mujer levantó la cabeza. Su cara es algo que nunca había visto. Era sombría, sus ojos estaban hundidos. Se veía triste, muy, muy triste. Y de repente empezó a llorar. Un llanto silencioso que se iba haciendo más fuerte. Nos quedamos parados, sin saber qué hacer. Asael y yo nos miramos, confundidos y asustados. La mujer dejó de llorar de golpe, y entonces nos gritó. Nos dijo que nos fuéramos, que no pertenecíamos allí, tal cual así lo dijo con esas palabras, pero su voz sonaba rara, como si no fuera solo una, sino dos voces al mismo tiempo. Eso fue lo más escalofriante. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. No necesitábamos que nos lo dijera 2 veces. Corrimos de vuelta por donde habíamos venido, tropezando con piedras y raíces, con el sonido de la mujer gritando aún resonando con nosotros. Cuando finalmente salimos del cementerio nos detuvimos a tomar aire, mirándonos los unos a los otros, preguntándonos si realmente había pasado lo que pensábamos que había pasado. Estábamos asustados, de verdad, aunque intentábamos no demostrarlo. Fue el fin de nuestra grabación y sinceramente no tenía ninguna intención de volver a revisar esas imágenes. Una vez en el coche nos miramos. Julio intentó bromear sobre lo sucedido, pero incluso su risa sonaba forzada. Asael estaba más callado de lo normal. Claramente estaba sacudido por la experiencia. Yo estaba tratando de respirar normalmente, pero mi corazón latía muy rápido. Mira, Ger, yo entiendo que pudo perfectamente haber sido una simple mujer que coincidentemente estuvo en el mismo lugar que nosotros en ese mismo instante. Pero no puedes negar que todos esos detalles que envuelven a la mujer dan que pensar. No quiero decir que fue un fantasma porque quizá es ridículo, pero todo apunta a ello. Obviamente al final decidimos no subir nada de eso. De todos modos ni siquiera podíamos ocuparlo para el proyecto final. Y mejor nos enfocamos en otro. Pero bueno, eso fue todo. Espero disfrutaran la experiencia. Si quieres apoyarme de alguna manera, te pido de favor que me regales un me gusta. Eso me ayuda más de lo que crees y solo te toma 1 segundo. Muchísimas gracias. Risas de niños. Hola, Ger, ¿cómo estás? Me llamo Auri. Quiero contarte una historia que nos pasó a mi novio y a mí hace un tiempo. Espero la disfruten. Todos los fines de semana mi novio y yo salimos. En ese tiempo nos llamaba la atención un cementerio que está aquí en la Ciudad de México, pero nunca habíamos entrado. Seguido pasábamos por ahí y nunca nos habíamos pasado. Pero uno de esos fines lo hicimos, y Julio, mi novio, accedió. No es que ninguno de los dos tuviera familia ahí o algo así, solo era curiosidad. El lugar era grande y tranquilo. Los árboles daban mucha sombra, y aunque era un día soleado, dentro del cementerio se sentía más fresco. No había mucha gente, solo un par de visitantes en otra sección y el cuidador, que vimos de lejos. Comenzamos a caminar sin rumbo fijo, mirando las lápidas viejas y las flores que la gente dejaba. Algunas tumbas eran realmente antiguas y se notaba que las cuidaban con cariño.
De repente, escuchamos risas. Risas de niños. Miré a Julio y su cara cambió de inmediato. Es muy creyente y respeta mucho estos lugares como sagrados. No debería haber niños jugando aquí, me dijo. No sabíamos de dónde venían exactamente, así que empezamos a seguir el sonido. Caminamos hacia una parte del cementerio que parecía más antigua y menos cuidada. Las risas se hacían más claras, pero aún no veíamos a nadie. El aire se volvió más frío cuando entramos a esa sección, y no sé si fue mi imaginación o qué, pero sentí claramente como si algo me pasara rozando rápido la pierna. Grité en ese momento. Julio se preocupó y me dijo qué había pasado, y yo le inventé cualquier cosa. No quería decirle que nos fuéramos. Tampoco quería creer luego que esto era algo paranormal. En el suelo, entre algunas lápidas, vimos juguetes. Pelotas, muñecas, pequeños coches, como esos que dejan los padres a sus niños que ya no están con nosotros. ¿Y si son espíritus de niños jugando?, pensé. Julio ya estaba bastante tenso y seguía caminando, buscando alguna señal de vida real, de niños de carne y hueso. Al final, después de varios minutos, las risas seguían ahí, pero no había ni un alma a la vista. Julio me miró, y sin decir nada, supe que él también quería entender qué pasaba. Seguimos buscando de dónde venían esas risas. Cada vez se sentían más cerca, pero no veíamos a nadie. Empezaba a sentirme realmente asustada. No entendía cómo era posible escuchar tan claro y no ver a nadie. Julio estaba serio, mirando por todos lados. Después de dar vueltas un rato, decidimos que era mejor regresar y hablar con el cuidador. Si alguien sabía algo, tenía que ser él. Lo encontramos cerca de la entrada. Estaba arreglando unas flores. Le explicamos lo que pasaba. Nos dijo que era algo que pasaba a menudo, que algunas personas también habían escuchado las risas y sentido lo mismo que nosotros. Nos contó que los juguetes que vimos eran de los padres que los dejaban para sus niños que habían fallecido, pero que no es normal que estuvieran por todos lados. No dijo nada más sobre esto último, pero creo que nos dio a entender que quizá estaba pasando algo más ahí, pero parece que no es tan raro que pase. Al salir del cementerio, el sol empezaba a bajar y el aire se sentía diferente. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si al salir dejáramos algo atrás. Todavía pienso en esas risas de vez en cuando, y aunque nunca supe exactamente qué era, me gusta pensar que eran los niños jugando en su propio mundo, sin preocupaciones. Eso me hace sentir mejor sobre todo el asunto. Eso fue todo, Ger. Puede que no sea una historia muy aterradora, pero espero te interesara. Saludos. No la sigas. Hola, buenos días, tardes o noches, Ger. Anónimo, por favor. Cuando era chiquita, como unos 8 años, pasó algo raro que hasta la fecha no se me olvida. Bueno, en realidad no me acuerdo yo misma. Mi papá es el que siempre cuenta esa historia. Él trabajaba en el cementerio del pueblo cuidando las tumbas, arreglándolas. A mí nunca me gustó mucho su trabajo, por alguna razón me daba miedo. Un día de invierno, antes de que mi papá se fuera a trabajar, parece que le dije que no fuera. Él me contó que yo estaba muy insistente, que algo malo iba a pasar si él iba ese día. La verdad es que yo no me acuerdo de haber dicho eso, pero él dice que sí lo hace y que le dio mucha curiosidad porque nunca había dicho algo así. A pesar de eso, él se tuvo que ir porque, pues, tenía que trabajar. El cementerio donde trabajaba mi papá es grande y en invierno se pone todo gris y con niebla.
Él siempre llevaba una linterna porque oscurece temprano y más en esos días que el sol casi no se ve. Dice que esa tarde, mientras estaba checando unas tumbas que necesitaban más trabajo, vio algo raro. Empezó a ver una luz que parpadeaba sobre una de las tumbas viejas. No tenía sentido que hubiera algo así allí, porque en esa parte del cementerio ni siquiera hay luces. Al principio pensó que quizá eran cosas de su cabeza, cansancio o algo así, pero la luz seguía ahí, como si estuviera tratando de llamar la atención. La curiosidad pudo más que él y decidió acercarse a ver qué era. Mientras más se acercaba, más frío sentía y más le costaba respirar. La luz no se quedaba quieta, se movía como si quisiera que mi papá la siguiera. Y eso hizo él. La siguió entre las tumbas tratando de no perderle de vista mientras se movía. Algunos metros más adelante, la luz paró en una tumba como cualquiera, un poco descuidada, pero nada extraño que le hiciera saltar la alarma a mi papá. Entonces, dice que la luz se metió a la tumba, atravesó roca y tierra y desapareció del lugar. Ni idea de cómo pasó, pero así fue. Él se acercó para tratar de investigar qué es lo que había sucedido realmente, y de pronto algo lo empujó tan fuerte que lo hizo caer al suelo. Ahí, tirado, comenzó a sentir algo frío y duro agarrándolo del tobillo y del hombro. Dijo que se sentía como manos que querían jalarlo hacia la tumba. Se desesperó, pateando y forcejeando con todo lo que tenía hasta que logró soltarse y corrió sin parar hasta estar fuera del cementerio. Dice que ni agarró sus cosas y las dejó ahí. Tampoco le avisó a nadie que se fue. Mientras iba en el metro pensando sobre lo que le pasó, se acordó de lo que yo le había dicho esa mañana y pensó que debería haberme hecho caso. Obviamente lo ocurrido en el cementerio es algo que a cualquiera lo pondría a pensar, pero aquí no solo está eso, sino que yo por qué sabía que algo malo le pasaría. También ahí hay cosas muy raras que no podemos entender, y por cierto, este tipo de evidencia no volvió a pasarme. Gracias por leer mi historia, Ger. Abrazos. Oscuros, muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Recuerden que todos los miércoles y lunes hay historias nuevas que pueden disfrutar. Por favor, cuéntales a tus amigos y familiares de este podcast para hacer crecer esta familia del terror. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.